El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como el Averiguadero. Bueno, ahora tendrás la oportunidad de saber y opinar de lo más importante, controvertido e incluso chusco de lo que está pasando en el Averiguadero. El Averiguadero. Bien, ahí estamos, ya estamos listos, amigos. Nos quedamos así todos. Pero estamos listísimos, gracias por acompañarnos esta mañana en el programa El Averiguadero, que sin duda alguna tenemos un tema sumamente importante para todos, porque estamos hablando de un problema social y les vamos a decir en un momentito más de qué se trata. Pero bueno, pues gracias por estar acompañándonos y saludo a mi compañero Antonio Gaitán. Hola. Gracias Brenda, muy buenos días amigos que nos siguen a través de Canal 15, también a través de las estaciones de radio y por supuesto en las plataformas digitales. Como lo comenta mi compañera Brenda Maurer, el día de hoy tendremos un programa muy especial porque hablaremos de un problema de salud. Así es. Este problema no solamente se tiene en México, se tiene a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud nos habla de que el suicidio pues está presentando una incidencia a la alza en ciertas regiones del planeta. Vamos a hablar de Durango, por supuesto, en donde pues las medias más recientes nos dicen que el año pasado fue muy alto. Así es. Ahorita está con nosotros, tenemos un invitado, nuestro compañero Pilar Aguilar, en la nota policíaca, que nos va a hablar cómo pues, se vienen desarrollando las cifras. Este 2020 desafortunadamente ha estado sumando en las últimas semanas. No sabemos si vamos a romper los números del año anterior, pasado. Ojalá y no. Sí. Pero bueno, es tiempo de hablar del suicidio y lo más importante, cómo prevenirlo, porque yo he compartido con algunos padres de familia y te toma de sorpresa. Sí. O sea, de pronto... Es que de pronto no identificas. De pronto un papá me decía, dice, es que mi hija tenía 15 años y se me suicidó. Sí. Y dije, ¿qué pasó? Dijo, no sé qué pasó, no logré darme cuenta y no logré, luego viene ese sentimiento de culpa, ¿no? Así es. No logré salvarla como padre de familia, o como amigo, o como esposo, o como esposa, o como hijo. Viene esa sensación de culpa de yo no te pude salvar, ¿no? Sí. Entonces, hablaremos del suicidio, Brenda. Así es, eso es un tema muy importante, Antonio, porque además estamos atravesando por esta pandemia que también ha generado muchos problemas emocionales, hay que decirlo así, pues incluso la pérdida del trabajo, la situación económica nos afecta en la salud mental y de pronto la ansiedad también es terrible y tú dices, ya no quiero, ya no puedo, no quiero respirar al día siguiente. Y sí pasa, definitivamente. Usted puede ver a quien quiera y no sabes qué está pasando detrás de. Y por ello es importante poner estos temas en la mesa, porque hay que pedir ayuda, hay que no tener miedo de hacerlo. Así es, y agradezco mucho. Habíamos invitado, bueno, nos había confirmado su visita a la psiquiatra Soledad Ruiz Canán. Por cuestiones de fuerza mayor, pues no pudo estar con nosotros. Le mandamos un abrazo. Saludos, doctora. Saludos, doctora, y esperemos que esté muy bien, por supuesto. Le mandamos un abrazo a usted. Y ya también nos habían comentado que estará con nosotros el psicólogo Adrián Guadiana, del Instituto de Salud Mental, y bueno, está con nosotros el psicólogo a quien le doy pues un agradecimiento y los buenos días. ¿Cómo está, señor? Bienvenido, buenos días, doctor. Gracias, y bueno, sí, una disculpa de parte de la doctora Ruiz Canán. Ella siempre ha estado muy atenta y apurada y preocupada y sobre todo siempre teniendo acciones a favor de lo que es la salud mental y bueno, tal es el caso que tenemos un programa en el Instituto de Salud Mental precisamente de prevención del suicidio, ¿no? Ella, la doctora Ruiz le apuesta mucho al tema de la prevención. Ella en cualquier tema de salud mental siempre ha estado muy al pendiente de que seamos preventólogos, más que curativos, más que en su momento, claro que se atiende al chico o a la chica que intentó suicidarse y que afortunadamente no lo logró, pues se atiende. Mismo también cuando sí logran consumar el suicidio, bueno, pues se atiende a la familia, hay un programa que tenemos que ve toda esa parte, pero sobre todo le apuesta mucho a que no lleguen, me explico, a que los chavos decidan no consumar ese suicidio, no pensar en esa parte. Entonces, disculpa muy sentida, pero bueno, pues estamos aquí, somos parte de un equipo y bueno, ojalá los comentarios que yo pueda hacer pues sean
a favor y finalmente con la intención principal en esta hora y en esta ocasión y en este espacio que ustedes nos están dando, de que la gente, el público que los ve, que es muchísima gente, pueda tener algunas herramientas, por lo menos, para poder detectar. Ahorita comentaba Toño que ahí no me di cuenta, no lo alcancé a ver. Bueno, pues la idea precisamente de todo lo que se está haciendo en el instituto es que los papás aprendan a ver. Me explico, todos tenemos ciertas costumbres y luego no nos damos cuenta de los gritos silenciosos que tienen los chavos, los adultos mayores, que también es algo que se está recurriendo mucho para los adultos mayores. Entonces no alcanzamos a escuchar y a veces queremos escuchar nada más con la oreja, con el oído, con el ruido, pero no alcanzamos a escuchar y a entender conductas, a entender posiciones, a entender cambios de comportamiento. Entonces la intención de estar aquí es precisamente que la gente que nos está viendo ahorita tenga algunos elementos para poder escuchar y para poder observar mejor. Muy bien. Gracias por el espacio. Gracias, psicólogo. Y está con nosotros Luis Falcao, quien es compañero de este equipo de noticias, se encarga del área de la sección deportiva. Luis, pues antes que nada, gracias. Ustedes por la invitación y pues... Ahorita platicaremos no con Luis el reportero, el conductor, sino con Luis el joven, el humano. Y está también con nosotros Pilar Aguilar, a quien le saludamos en esta mañana, que es nuestro reportero policíaco. Pilar, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Toño. Aquí estamos para platicar algunas experiencias que hemos vivido como periodistas a lo largo de 4 décadas. Así cómo va evolucionando la forma de suicidarse y aparte la forma en que principalmente cómo manejamos, cómo ha cambiado la forma de manejar la información de parte de los periodistas de la Nota Roja, pues para no poner ejemplos de cómo se suicidan las personas. Cómo se suicidan. Brenda, vamos a empezar con Luis Falcao. Yo primero quiero agradecerle a él que se abra de corazón para compartir su historia personal, su historia de vida. Cuando estábamos programando este programa del suicidio, yo pregunté, ¿conocen a alguien que haya intentado suicidarse? Y me sorprendió muchísimo cuando nuestro compañero dice, ¿yo? Y dije, oye, no estés bromeando. Dijo, no, yo y lo intenté. Y pues logré en estos momentos, pues no lo consumó afortunadamente, recibió apoyo. Y le dije, bueno, ¿quieres compartirlo? Dijo, sí. Entonces, muchas gracias, Luis, por decidir hablarnos de ti, de tu experiencia. De algo tan íntimo, tan personal, íntimo, ¿no? Claro. Bueno, primero... De vibras. Oye, Luis, yo no me lo hubiera esperado. No. Porque, ¿qué edad tienes, Luis? Tengo 25 años. 25 años. Estás chavo, estás galán. Sobre todo, o sea... inteligente. Inteligente, estás ahorita en el área que a ti te gusta, la comunicación, estás en los deportes, viviste la escuela, o sea... Claro. A ver, no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí, la verdad es que creo yo que la enfermedad pues no le importa tu estatus socioeconómico, no le importa tu edad, no le importa el sexo, es indistinta la enfermedad. Les platico rápidamente cómo viví yo los intentos, porque fueron 2. Fue ya diagnosticado una crisis de ansiedad y depresión combinado con abandonos de la niñez. Yo no conocía a mi papá, nunca lo he conocido. Lo he visto en fotos, se parece a mí, pero pues nomás en fotos del Face, no me contestan ni el WhatsApp. Y para mí pues todo eso se fue aumentando, porque si ustedes me ven en la oficina, si ustedes me ven al aire, si ustedes me ven cuando conduzco, pues pensarían que soy todo menos un depresivo o un suicida, ¿no? O un intento de suicida, pero la realidad es totalmente otra cuando estás en casa y cuando estás sufriendo y cuando estás triste y cuando nada te puede ayudar y cuando nada te puede levantar. Es diferente. Yo había durado en su momento 5 o 6 días sin poder dormir, sin comer ni digamos. Yo soy una persona demasiado delgada y ahorita estoy, yo creo que es en el peso más
más alto que he estado en toda mi vida. Llegué a pesar 40 kilos, 43, estaba en el puro ring, dirían por ahí. Sí. Y el primer intento fue con pastillas, como una llamada de atención. Ya ahorita el psicólogo explicará un poco más. ¿Qué edad tenías? Tenía 22 años. 22 años, pero ya tenía cargando el lastre del problema de la depresión desde los 16. Sí. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué dijiste? Ya, hasta aquí. Sí, ¿Por yo dije, qué las pastillas? ¿Qué lo detonó? Ya estoy harto. Dije, ya estoy harto. Compré unas pastillas que obviamente no voy a decir cuáles son, porque yo le pregunté a un amigo doctor, como si yo fuera a ayudar a alguien. Le dije, oye, si alguien se trata de matar, ¿qué pastillas le recomendarías? ¿O qué pastillas son las que ya no se puede salvar? Me dijo, tal pastilla, son muy caras, ahorré, las compré, y en el momento en el que me las tomé, luego le dije a mi hermana, o sea, yo todavía vivía con mi hermana en ese momento. Fui a su cuarto y le dije, ¿sabes qué? Me acabo de tomar esto, llévame de una vez al hospital y escóndeme el frasco, porque si no salgo de esta, lo voy a volver a hacer. O sea, tú planeaste, preguntaste, pasó tiempo. Claro. Preparaste lo maquiné. el plan. Claro, no fue un tema impulsivo ahí del momento. No fue un tema impulsivo y también el psicólogo lo sabe, las enfermedades mentales van muy de mano a veces con las adicciones. Yo nunca he consumido ninguna sustancia, al menos en exceso ninguna, nunca. Pero era ya tal mi desesperación de no poder salir de esa enfermedad que yo dije, la única manera de acabar con la enfermedad es acabando conmigo, y lo maquiné, o sea, lo planeé, fueron días de decir, incluso uno piensa, y esto se va a sonar muy crudo y espero que me lo tomen a bien, porque lo que al final quiero es ayudar. Yo estaba pensando en dónde hacerlo para que quien me encontrara no sufriera tanto y le avisara a mi mamá temprano. O sea, yo estaba pensando ya, y el funeral y los gastos, ahorita mi mamá traerá dinero. Toda la película. Toda la película yo la estaba haciendo antes de consumar el acto. Gracias a Dios, que es en quien yo creo, cada quien puede creer en lo que quiera, pero gracias a Dios no lo conseguí. Estoy aquí haciendo lo que me gusta y ya llevo 2 años sin ninguna recaída. Este fue un primer intento. Sí, fue el primero. Sí. Oye, de los 16 a los 22, ¿recibiste algún tipo de ayuda o nadie se dio cuenta? Recibí ayuda psicológica, pero no era la que yo necesitaba en ese momento. Era una diferente, era un psicólogo de prepa, vamos a poner así, un practicante, y pues en realidad no, yo creo que no estaba preparado él en ese momento. Era más un tema de trabajador social. Sí, claro, sí. Sí, más que de un tratamiento integral, era prácticamente como tú lo dices, un trabajo social, era ayúdame con este bachiller que no, pues que trae problemas, ¿no? A ver, vamos a dividir esta experiencia que nos comparte Luis en algunas etapas para irlas entendiendo. Sí, claro. Psicólogo, lo que él nos comparte a partir de los 16, trabajador social, a los 22 ya ir maquilando, ir preparando todo. ¿Qué pasaba con Luis? Y a lo mejor muchos chavos que nos están escuchando a lo mejor logran hacer puente. ¿Qué pasa en ese momento? Hay una característica que tienen los adolescentes, y ahorita, bueno, Luis nos acaba de ese testimonio, que precisamente su personalidad y desde la perspectiva emocional, social, inclusive neuronal también en su cerebro, está en construcción, ¿sí? Está desarrollándose todavía. Y si a eso le sumamos todo el contexto del pasado, precisamente, bueno, aquí lo que yo alcanzo a notar es que quería dejar de sufrir. Es decir, el suicidio no es para morirse. Eso es algo bien interesante, porque luego todos decimos, es que se quiso morir. Sí, pero no era la intención morirse, sino dejar de sufrir. Entonces, toda esta parte que agobia, toda esta parte que ha sido tan pesada en la vida, ¿sí? Luego sentimos que no tenemos los recursos para soportarlo y ya no podemos tener otra salida, entonces es precisamente lo que nos lleva. Y fíjense cómo también, ahorita lo que nos comenta Luis es muy interesante, porque todo empieza desde la ideación, desde los pensamientos. Es decir, nosotros debemos de saber o entender cuál es la conducta de nuestros hijos, hablando a los papás, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un proceso? A veces ese proceso se puede dar en meses, a lo mejor hasta en años, ¿por qué no decirlo? Pero a veces puede ser en una semana, ¿sí? Llega una sensación impactante y entonces viene todo ese proceso desde la ideación hasta la planeación, hasta la intención y hasta la consumación del suicidio.
¿sí? Entonces, esa es la parte que yo alcanzo a rescatar de Luis, que afortunadamente, bueno, pues está con nosotros, está muy bien, parece ser que y me resuena mucho el está muy bien, ¿sí? Digo, pues lo vemos que ha sido exitoso, pero el problema es que luego también a nuestros hijos los vemos muy bien, ¿digo? Exacto. O los vemos berrinchudos, o los vemos, está haciendo un berrinche, no pasa nada, y hasta los regañamos, ¿no? Por andar pensando en esas cosas. Si algún chico grita, o sea, formalmente grita, lo que quiero es ya no estar aquí, aguas, hay que tener mucho cuidado, porque luego pensamos, lo primero que dicen los papás, es que quiere llamar la atención. Claro. Bueno, si quiere llamar la atención, ¿qué debemos hacer? Poner Pues Ponerle atendernos. atención. Así me explico, o sea, ponerle atención, porque me la está pidiendo, porque la necesita en ese momento, porque sus recursos en ese momento no son como los míos. Ese es otro problema que tenemos los papás, que luego pensamos que piensan como nosotros pensamos. ¿Sí? Yo nunca lo haría. Sí, pero tú no eres él. Entonces, esa es la parte que debemos entender. En cuanto a la atención, me gustaría comentar, se me hizo algo muy interesante. En las escuelas hay psicólogos, ¿sí? Yo soy psicólogo. A mí me tocó ser psicólogo también en su momento, hace más de 20 años, un psicólogo de una escuela, ¿sí? Y es cierto, nos contratan por lo general, aunque hay psicólogos muy experimentados, pero por lo general podemos encontrar psicólogos recién egresados, etcétera. Pero el contexto no es el mismo. En la escuela no es un contexto psicoterapéutico. Okay. El psicólogo escolar lo que tiene que hacer, su función principal es detectar y canalizar. Es decir, yo me doy cuenta que un chico tiene un problema y que lo puede llevar al suicidio o a las drogas o etcétera, ¿sí? O sea, es una gama muy amplia esto de la salud mental. Entonces, lo que yo tengo que hacer es mandarlo a una atención con un profesional especializado, ¿sí? Puede ser Instituto de Salud Mental, puede ser Centro Integral de Salud Mental de la Secretaría de Salud, puede ser el mismo Hospital de Salud Mental, puede ser un centro de atención primaria en adicciones, dependiendo. Debemos de tener la capacidad de canalización. Y me parece que el ponerme a atender a un chico, ¿sí? Que fue lo que te sucedió, Claro. pretender hacer psicoterapia en un lugar donde hay 700 chicos, que a veces nada más alcanzo a ver uno en todo el semestre, entonces me parece muy riesgoso, ¿no? Entonces, Claro. la intención es canalizar a un especialista, ¿no? Detectar. Entonces me parece que, bueno, pues es muy loable lo que está haciendo ahorita Luis, porque nos está platicando, es una experiencia propia. Tiene muy claro también lo que es el suicidio, porque finalmente ni siquiera habló del método que formalmente, de qué pastillas utilizó, ¿no? Entonces, me parece que es por ahí, y claro que la historia tiene mucho que ver, y lo que hacemos los papás tiene muchísimo que ver también, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, ahorita Luis nos comparte esta historia y ahorita usted decía, de pronto puede ser que veas a la gente muy bien y la entiendes así. Si hay esta frialdad de ir planeando todo el escenario, como nos los decía, ¿no está también esa posibilidad de llevar una vida normal donde no se note nada de que te quieres suicidar? Sí, ese es el problema, que sí. A veces la risa solamente es una capa, como si fuera una cebolla. No más. Ajá, la máscara, el Lo disfraz único del que día. alcanzas a ver es risas y risas y más risas. Pero también hay otros indicadores, ¿no? Como papás tenemos que estar muy al pendiente. Por lo general los chavos tienen su manera de ser, su manera de actuar, ¿sí? Pues él es renegado, él es muy alegre, y hay pequeños cambios que de pronto debemos de poner atención, pequeñísimos cambios. Caray, oye, ¿no te fijaste que hoy no bajó a comer? Y luego ya después pasa un ratito, pasa, no sé, 15 minutos, 20, cuando él siempre baja a comer a las 2 de la tarde, pasa 20 minutos, y baja a lo mejor hasta más alegre. Fíjense qué interesante, hasta más maníaco, le decimos nosotros. A ver, esto ya me llamó la atención. Por una ocasión no pasa nada, ¿no? Pues a lo mejor se entretuvo hablando con la novia, no sé. Pero luego se vuelve recurrente esto. Claro, oye, ¿te has fijado que de pronto y llega diferente? Y bueno, pues a lo mejor ahí ya hay algún consumo de drogas, a lo mejor ahí ya hay un cambio de pensamiento, a lo mejor ahí ya me está manifestando algo, ¿sí? La depresión es bien interesante cómo se manifiesta en las mujeres, por lo general,
la depresión es más clara, ¿sí? Sí. Se irrita, se pone triste. En el hombre, la depresión se puede inclusive manifestar, trabaja más, se la pasa muy obsesivamente en sus actividades. Entonces creemos luego que el chavo está muy bien, ¿sí me explico? Sí. Pero ya notamos algunos cambios por ahí y eso es lo que nosotros debemos de detectar, ¿no? Pero si no ponemos atención y si no conocemos del tema, que precisamente la doctora Ruiz nos encarga muchísimo, Claro. muchísimo estar dando duro con los papás, porque son los principales que se pueden dar cuenta, ¿no? Finalmente. Claro. Y sí hay indicios, sí hay comunicación, sí hay avisos por parte Claro. de los chavos, ¿no? Ahora bien, ¿el suicidio es algo que se ha presentado siempre? O sea, es algo que ha acompañado al humano desde su existencia, o sea, es un tema de salud mental. Pero ¿cómo ha ido cambiando? Es por eso que hemos invitado en esta mañana al reportero policíaco de mayor experiencia en Durango, Pilar Aguilar, no sé, creo 100 años. Son como 100 años ya de experiencia. Y pues el mundo cambia, don Pilar. Hoy están las redes sociales, o sea, se habla también de la influencia de los medios masivos en los medios de comunicación y cómo ha ido cambiando el suicidio. Pilar, no sé, antes o todavía es un tema tabú, lo ocultaban las familias, en los partes policíacos los daban a conocer o no los daban a conocer, antes era más crudo, se hablaba más abierto, más sanguinario. Hoy ya entra el tema social. ¿Cómo ha Ya cambiado? está normalizado. ¿Son jóvenes, son viejos? Antes eran más viejos, antes eran más jóvenes. ¿Cómo está? Bueno, de los primeros suicidios que yo me enteré, no como periodista, como ser humano, pues se usaba que dejaban un recado. Un recado. Un recado. Un recado, me suicido porque estoy enfermo, debo tanto dinero, ya no puedo con este problema. Poco a poco, ese recado, ya como periodista, le voy a hablar como periodista de hace 1979 para acá, he visto infinidad de formas de suicidio. Se dan un balazo, se cuelgan, medicamentos, la suicida por ahorcamiento es lo más común. Pero hay unos que me han llamado la atención, como aquel que se encerró en un vehículo, puso una manguera al escape del vehículo, lo echó a andar y cerró todos los vidrios bien cerrados. Y falleció. Que lo vio yo creo en alguna película. Seguramente, o sea, como que En aquel, ¿Eso hace cuánto fue? No, esto debe ser unos 30 años. 30 años. Ahí todavía no había internet. Sí, todavía Pero había cine y había tele, ¿no? Ya, así es. Ya ahorita hay otros que se lanzan de un edificio, que se avientan a un vehículo. Y ahí también quienes pues se avientan a una laguna para ahogar. para suicidarse. Yo siempre había manejado la información, ya periodísticamente, tomó la valiente decisión de suicidarse. O después, para cambiar un poquito. Así lo editorializaba, así lo manejaba usted. Así el encabezado. Y en el cuerpo de la nota, o se acobardó, tomó la cobarde decisión de suicidar. En una ocasión, hace unos 20 años, yo platiqué con un psiquiatra cubano aquí en un hotel. Lo trajo un candidato a gobernador para que diera una conferencia. Dije, bueno, pues aquí este cuate me va a sacar de hoy. ¿Pongo valiente o le pongo cobarde? Al suicida. Preguntó, oiga, ¿el suicida es cobarde o es valiente? Dijo, es un enfermo mental. Y desde entonces dejé de usar esa palabra, esa frase. O sea, ni valiente ni cobarde, enfermo. Es un enfermo mental. Bueno, yo, aquí está el psicólogo Adrián, que nos puede decir, hay suicidios de niños de 8 años. Recuerdo uno, se me hace que fue en Las Palmas, para un día de su cumpleaños o día de santo, le regalaron 20 pesos. A la hora de la comida, se los quitaron para comprar el refresco para la comida. El niño, no sé si por ese motivo o trae algo, se fue a la vueltecita de la casa, se suicidó. Por 20 pesos. Por 20 pesos.
Otros niños, pues de 11 años, muy jóvenes, pues niños de 11 años, de 12 años, después de una discusión, casi siempre después de una discusión. Los últimos suicidios que hemos tenido, uno en Canelas, la persona estaba drogada y estaba alcoholizada. Es un hombre que le golpeó a su esposa. Bien. Y la esposa se fue con sus hijos para evitar más problemas. En la mañana regresó su esposa y estaba colgada. Ahí entra ya un nuevo elemento que anteriormente, no sé, las drogas cada vez son más agresivas, están más presentes, y entra también, por ejemplo, el Internet, don Pilar, que también son elementos, dos elementos nuevos en los últimos años. Tengo que hacer una pausa de un minutito, de 2 minutitos solamente, don Pilar, y ahorita nos platica cómo estos 2 elementos que usted está poniendo sobre la mesa están cada vez más presentes en el suicidio. Platicaremos con el psicólogo que nos diga cómo ha cambiado también este tema, y tendremos la segunda parte de la historia de Luis, porque lo intentó y lo intentó de nuevo. Sí, siempre se habla de varios intentos después de uno. Sí. Y también hay que ver, porque ahorita decían, por ejemplo, el tema de las edades, también es una realidad que estamos ante una generación con poca resiliencia. No hay mucho soporte a la frustración y eso lleva también al suicidio. Bien, tenemos la pausa breve y regresamos. Bien, amigos, estamos de regreso en este su programa El Averiguadero. Gracias por seguirnos. Esta mañana estamos abordando el tema del suicidio derivado, de que es un problema social, un problema de salud, hay que decirlo así, porque las cifras desafortunadamente cada año crecen. Durango tiene una situación preocupante en que de pronto se disparan, vienen los meses difíciles también en esta situación. Y ahorita don Pilar Aguilar pues nos estaba comentando justamente sobre cómo ha cambiado este tema del suicidio y se quedaba en el aire la incorporación de, pues ahora sí que la modernidad, el acceso a la información, la tecnología y las drogas, exacto, las drogas y pues también la poca tolerancia que tenemos ya como personas, como individuos a la tolerancia, don Pilar. Así es. Bueno, yo les comentaba que anteriormente dejaban un recado póstumo, todavía se usa, todavía en muy pocos casos, pero ahora, dejaban el recado póstumo para que lo encontraran después de suicidarse. Ahora avisan por las redes sociales. Hay personas que ya hasta lo transmiten. Sí. Recientemente a un policía allá de Tayoltita le besó a su esposa que se iba a suicidar y pues se vino rápidamente el policía, le habló a sus familiares. Desde allá, antes de llegar, le encontró colgada. Entonces, es una manera, no es el único caso que se ha conocido. Eso le mandó el mensaje por WhatsApp. Sí. Pero hay también de Facebook, suben en el Facebook, suben que se van a suicidar, que se van a suicidar. Entonces, es una forma, pues, como ustedes dicen, pues moderna, y como decía Luis, pues es una enfermedad que no se dan cuenta lo que están haciendo. Así lo veo yo. Sí. Así lo veo yo. Por ejemplo, una persona, en la actualidad, el mayor número de suicidios es de los jóvenes es por droga. Andaba drogado. Bueno, entonces, yo pienso que ellos pierden pues la capacidad de decidir. O sea, están inconscientes. Y por impulso, eso es lo que yo creo, el psicólogo nos va a decir la realidad como especialista. Yo eso es lo que pienso. Hay jóvenes que se han intentado suicidar varias ocasiones, hasta 5 ocasiones, los descuelgan, los atienden y regresan a lo mismo y reinciden hasta que lo logran. Bien, Luis, pues nos quedamos en una parte de tu historia. Nos platicaste el primer intento, cómo lo planeaste, cómo lo hiciste la película, finalmente, gracias a Dios, pediste ayuda. ¿Qué pasó después? Yo creo que como lo vamos haciendo remembranza de todo lo que hemos mencionado y tiene mucho que ver con la deshumanización de nosotros como especie de los últimos años. Ahora vemos que cada vez hay más odio en las redes sociales. Ahorita le llamamos hate y a veces es de risa, a veces hasta hay gente que está orgullosa de tener esos haters, pero hay veces que sí te pueden llegar a golpear y fuerte. Hay veces que sí te pueden llegar a dar una opinión de ti y hacerte dudar de quién eres de verdad. Una cuestión hasta de identidad. No dices golpear físicamente. No. Emocionalmente. Te pueden escribir 10 comentarios positivos, muy buen trabajo, pero si te escriben un negativo, ¿sabes qué? No eres bueno en lo que haces, dedícate a otra cosa. Y hasta con groserías, ¿no? Y al principio yo no sabía diferenciar esa
¿Cómo sí, pero filtrar esas eso? emociones, cómo filtrarlas. Yo empecé muy joven en los medios, o sea, yo empecé a los 18 años, es decir, mientras yo estaba en los medios, también estaba sufriendo depresiones, pero fuertísimas. Ustedes no se pueden imaginar, yo acababa una sección en otros medios, acababa la sección de deportes, y yo me iba a mi oficina a llorar. A mí me escucharon varias veces un colega, voy a decir su nombre, no creo que tenga nada de malo, Luis Lozano, me escuchó muchas veces en el baño llorando y fue uno de los que les voy a platicar más adelante, que me ayudó precisamente porque él evitó el segundo intento. Ahorita se los voy a platicar. Y yo en mi caso, como dice don Pilar, yo sí dejé una carta. No sé si me permitan leérsela más al rato, aquí la traigo. Yo sí dejé una carta de... Si la traes adelante. Si la tengo aquí en el celular, yo dejé una carta después de mi segundo intento. Pues considero yo, psicólogo, no sé por qué sea, hasta cierto punto para dejarle un alivio a la familia, para decir, sabes que tú no tienes la culpa, es mi problema y yo decidí terminar con mi vida precisamente. Es muy difícil. ¿Se la quieres leer, Luis? Sí, nada más ¿Sí? que no la encuentro, la puedo leer. Sí, ahorita unos minutos más. Sí, claro. Bueno, hay cartas donde tú disculpas a los demás, hay otras cartas donde culpan a los demás. Sí, es que claro, una gran- o sea, evidentemente tú con el poder de la palabra Sí. puedes o curar o herir, lo que tú Ok, quieras. tú saliste de un primer intento, pero te fuiste a un segundo. Claro, y fue un error que cometí y que quiero que de verdad me pongan mucha atención los jóvenes, las personas que pasan por algún estado de psicosis, estado emocional. De verdad, cuando ya entren en un tratamiento médico, yo le temía mucho a los tratamientos médicos. Yo decía, es que me voy a ser adicto a tal medicamento, es que ya no voy a poder vivir sin este medicamento, es que voy a depender de... El hecho de depender de una medicina, de una terapia, a mí me daba un miedo terrible. Sí. Entonces, empiezo con el medicamento, fui con el doctor Manuel Salazar, un profesional que me imagino que conocen, y me estaba yendo muy bien. Pero al primer mes yo me sentí bien y dije, no, pues ya la libré. Boto el medicamento, dije, pues ya la libré, pues ya... Pues, No necesita eso. Entendí, no es gripa. Cuando viene la recaída, vienes todavía más abajo de donde estabas, porque ya llevabas un proceso que dejas a medias y tu cuerpo no sabe ni siquiera a qué responder, porque al final de cuentas es química en tu cerebro la que se está moviendo. Yo dejé el medicamento porque dije, pues ya me sirvió, ya la armé. Juan Camaney, dejé el medicamento y no pasaron yo creo que 6 meses y recaí, y peor, que fue cuando se llega al segundo intento a los 23, hace 2 años, efectivamente, hace 2 años, porque exactamente para estas fechas, hace 2 años, yo estuve en una clínica de rehabilitación, precisamente por ese problema. Y ese segundo intento, pues ya, como dice don Pilar, pues yo ya me había modernizado hasta cierto punto y yo me iba a aventar de un edificio, ya estaba yo en la esquina, lloré en el baño lo que tenía que llorar, me decidí, pedí perdón a quien tenía que pedir perdón en mi mente y dije, pues me voy a aventar, ¿no? Entonces, cuando ves el abismo dices, piensas muchas cosas, porque en fracción de segundo piensas todo. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Quién me va a encontrar? ¿Quién va a limpiar? ¿Hasta quién va a limpiar el piso donde vas a caer? Entonces lo que yo pensaba es, ¿y si no me muero? Voy a quedar por lo menos paralítico. Es un riesgo que tengo que correr. Me pasó una reflexión. Sí, por claro, así decirlo. dije, ¿y si no? O sea, ¿y si este no es la salida? Ok. En eso Luis Lozano sube. Me dice, güey, te estoy viendo. Ay, perdón. Me dice, te estoy viendo desde tal día, andas muy mal. Ahorita que te vi decidido a subir, neta no te puedo dejar subir. Te tengo que canalizar con alguien que yo conozco. Fui con esa persona, Bien. que es una tanatóloga, muy buena, por cierto. Y ella me empezó a dar una terapia para decirme, ¿sabes qué? Pues a ver, platícame, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto puede estar pasando por un joven que los demás ven como exitoso? Porque lejos de ser soberbio, así me veía la gente, Toño, así me veía la gente, Brenda. Claro. Decían, este chavo está cumpliendo su sueño, se pagó la carrera, ya tiene su carro, es hasta cierto punto reconocido en el medio a muy corta edad. ¿Por qué quiere acabar con su vida? Entonces yo tampoco lo entendía, no es que yo tenga la respuesta ahorita, pero sí sé ahora que esa no es la salida. Bien. Doctor, bueno, pues aquí ya abrieron varios temas. Sí. Claro. El niño de 8 años, por 20 pesos, un coraje y se suicida. El tema de las drogas fuertes hoy también como un elemento, una sobreexposición en redes sociales donde
ahí cualquier persona nos puede decir, estás gordo, estás flaco, estás feo, estás visco, estás... Y la persona lo toma como dice, me estás golpeando y la persona lo hace. O sea, hay una serie de elementos hoy. Y hasta retos. Y hasta retos. Los retos, eso también quería comentar, es muy interesante. Oiga, a ver, ¿qué pasa por un niño? El tema de las drogas y hoy las redes sociales. Todo esto es una punta de iceberg. Es importantísimo entenderlo. Todo lo que le pasó a Luis, si me permites comentar, digo, Adelante, claro. pensando que estás dando tu testimonio. El hecho de llegar encima del edificio, casi a la azotea, que bueno, afortunadamente Luis Lozano actuó de manera muy adecuada. Esa es la punta del iceberg, como dicen, esa es la gota que derramó el vaso. Los 20 pesos es la gota que derramó el vaso. Lo importante es lo que está atrás, ¿sí? Lo importante es la historia, lo importante es el desarrollo de la personalidad, lo importante, Brenda decías algo muy básico, el desarrollo de la tolerancia a la frustración. Los chicos de hoy efectivamente, desafortunadamente no desarrollan la misma tolerancia a la frustración. Antes yo recuerdo, nos daban un regalo en Navidad, Sí. nos daban un regalo de nuestro cumpleaños, en el Día del Niño, y a ver si alcanzabas un regalo en el Día de Reyes. Sí. Porque ya te habíamos regalado el día 24. O si pasabas año, a ver. Y Sí, yo claro. que cumplo el 30 de diciembre, a mí me los daban los 3 juntos en uno. Sí. Cierto. Ahora no. Ahora desafortunadamente cada vez que vamos al súper, cada vez que vamos a la juguetería, cada vez que vamos por una tienda, el juguete, el Xbox, entonces los chicos ya no alcanzan a dimensionar esta parte, ya no hay esa capacidad de asombro. Ay, tengo unos zapatos nuevos, ay, tengo un juguete nuevo. Sí. Sí. Y entonces la tolerancia empieza a disminuir y faltan muchos límites, no son muy difusos. Entonces, además de eso, no hay resiliencia. Necesitamos promover mucho la resiliencia. Entonces, toda esa carga, entonces si se fijan, los 20 pesos es la puntita nada más. Es Es la lo gota que faltaba. derrama el vaso. Sí, chicos, te lo comentó ahorita Pilar, es muy importante. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué pasa con las redes? ¿Y por qué nosotros las redes no las enfrentamos o las afrontamos de la misma manera? Porque es la punta del iceberg, ¿sí? Porque finalmente ¿cuáles son los mensajes que me van a llegar? Y decía Luis ahorita algo bien importante, no supe cómo procesar esa situación, no supe cómo procesar. Una de las características de la resiliencia son 7, pero una de ellas, sumamente importante, es el aprender a reírse de uno mismo. Y muchos chavos no saben reírse de sí mismos, no saben entender que todas estas situaciones se van a dar de manera cotidiana. El que me digan enano, el que me digan cacarizo, el que me digan gordo, el que me digan flaco, depende de mí, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué digo que depende de mí? Me gustaría decir, depende de toda la sociedad. Pero desafortunadamente tenemos una sociedad así, tenemos una sociedad Es agresiva. hasta cultural, ¿no? El apodo, el típico apodo de... Entonces, ¿cómo lo voy a tomar yo? Es lo más importante. Pero aquí agregaría algo básico. La atención. Es decir, si yo no me atiendo, la situación de la depresión, por ejemplo, de la misma ansiedad, porque luego encontramos que en Durango la depresión es solamente una causa. Sí. Todos pensamos que ya se deprimió, entonces se va a suicidar. O si se suicidó es porque se deprimió. Pero esperas ver a alguien triste. Exactamente. Si hablas de depresión, esperas ver a alguien triste en el rincón. Vemos y no. en otras sociedades, y desafortunadamente se está viendo también en todo el mundo, Sí. que la ansiedad, el estrés, un error en el trabajo, la regué en la escuela, y entonces eso también me lleva. No necesariamente tengo que estar deprimido para suicidarme. Eso es algo que debemos de considerar también. Es alguien que siempre está de aquí para allá, estresado, ya no le salió el trabajo, ya no entregó el informe, entonces también esa es una persona que puede cometer suicidio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que atenderse, y hay que atenderse desde las dos perspectivas. Desde la perspectiva psicoterapéutica, Sí. que eso te va a ayudar a replantear,
y a resignificar muchas cosas que tú traes de historia. Y por otro lado, también es un proceso bioquímico, lo acaba de mencionar Luis muy acertadamente, es un proceso que también necesita trabajarse con medicamento y necesitan regularse también. Entonces siempre tiene que ser esos dos elementos para que ese billete al momento de que se lo dan al niño y luego se lo quitan diga, pues ahí voy y me consigo otro al rato. Ajá. ¿Sí? Y que no lo tome desde ese extremo. Como algo fatal para él. Exactamente. Claro. Sigue siendo un tema tabú, psicólogo, hablar, porque generalmente tenemos programas y la gente opina de muchos temas y hoy incluso nuestro auditorio nos está observando, pero está silencioso. O sea, está silencioso porque, ahorita lo decíamos, Luis nos está compartiendo algo muy íntimo. Sigue siendo un tema tabú de repente de casa, no digas, cállalo, es algo muy tuyo, no lo saques, ve al psicólogo, no, porque no estoy loco, no tomes medicamentos porque te vuelves adicto, o sea... Sí, fíjate que yo tengo una situación muy cercana en este momento donde dijimos, es que a ver, vamos al psicólogo. Y luego la persona me dijo, no, porque es que voy a tomar medicamentos y ya me voy a hacer adicta y no voy a poder vivir ya normal. Pero no, hay que entender que eso es una herramienta y que no hay que tener miedo de, ¿no? Aquí hay, en todas las familias, y eso se da en todas las familias, hay secretos familiares, así se les llama. Y son secretos que todo el mundo sabe que están, pero nadie habla de ellos. Claro. Sí, Sí. todos nos damos cuenta que él es adicto, pero nadie dice que es adicto, porque como es el papá, es el proveedor, es etcétera, ¿no? Entonces, eso mismo sucede y eso es lo que debemos de detectar. A veces creemos que no debemos de hablar del suicidio, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, Pilar comentaba acerca de algunos métodos. Sí. Luego tenemos miedo de hablar de métodos. Miren, los chavos están tan inmersos en una cantidad de información que ahorita un adolescente vendría y me explicaría más métodos de los que ni yo mismo conozco. Así es. Y más drogas que ni las que yo conozco. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos de quitar ese tabú y debemos de hablar del suicidio y debemos de hablar de las drogas. Y debemos, si el chavito ya escuchó métodos de suicidio porque fue un reto, o porque eso lo va a salvar, porque eso lo va a ayudar a sentirse bien, tenemos que ir a avisarle. Tenemos que, oye, aguas, o sea, ¿cómo estás viendo esto? No, mira, vente para este lado. Pero si yo me quedo callado y digo, no, es que mira, le voy a dar ideas. Cuando yo le esté diciendo, no, el chavito ya sabe. El chavito va a buscar las ideas. Entonces, eso es un mito, el mantenerlo en silencio. No, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que saber qué es lo que está pasando. Hay que hacer conscientes tanto a los chavos como a los papás. Así es. Y sobre todo a los papás. Yo de veras, sin querer o pretender culparlos, porque no es la intención, no es juzgar, la intención es sobre todo que los papás entiendan un poquito cuál es este fenómeno para que lo podamos atender, ¿no? Oiga, doctor, ¿pero qué pasa? Porque aquí nos centramos en el chavo, en el niño, pero ¿qué pasa cuando es el papá el que trae el problema? Cuando es el adulto quien trae el problema, ¿el quién lo cuida? ¿El quién lo ve? Efectivamente, ahí es donde también nosotros debemos de saber leer al papá, saber leer al esposo, saber leer al adulto mayor. El adulto mayor es impresionante. Miren, yo de veras pienso, de pronto me pongo y digo, ¿cuántos adultos mayores no se suicidarán porque no pueden? ¿Sí? Porque no se pueden mover de donde están. ¿Me explico? La depresión en el adulto mayor es impresionante. Es la principal enfermedad mental en el adulto mayor. Entonces, así es. Debemos de atenderlo todo eso, ¿no? Debemos de saber leer. Creo que esa es la parte. Eso, psicólogo, yo creo, y perdón que me meta en este tema, pero que ha cambiado también en nuestra cultura y en todas las culturas. Antes el anciano era el respetado, el sabio, el que era de verdad el pilar de la familia, quien nos formó, era nuestro, de quien veníamos, nuestro ancestro. Ahora parece ser que son hasta desechables, van y los dejan en los asilos, van y los dejan así, y yo creo que tiene mucho que ver eso. Eso tiene que ver Pero mucho. ya es otro tema. Yo, por ejemplo, de viejo sí me gustaría irme a un asilo, no hay bronca, ¿eh? O sea, es que también depende de repente ese tema de cómo lo concibas. De cómo lo concibas tu vida a futuro. Sí, el tema de pues, no pasa nada, ¿no? Bueno, eso... pero si él no se quiere ir a un asilo y lo llevan a fuerza, ahí es otra O de pronto historia. es abandonado, si están en el abandono. Mira, tengo un mensaje, dice,
saludos. Dice, mi hija realiza cutting. Las cortadas. 3 intentos. Es quien se corta para sentir dolor y disipar Bueno, una otra cosa es cutting y otra cosa es intento, ¿no? Sí, el cutting Dice, me quiero matar, pero no quiero morir. Eso es lo que le ha dicho. Ajá. Me quiero matar, pero no me quiero morir. Mira, Toño, precisamente me hace mucho ruido eso porque yo lo aprendí cuando estaba internado en la clínica. Y me dicen lo que decía también el psicólogo, es un punto importantísimo y te lo digo, ojalá y lo estés viendo, es que hay una diferencia abismal entre querer morirse y querer matarse. Es pero una diferencia abismal. El querer morirse en realidad lo que tú quieres matar es tu dolor, lo que quieres matar es tu sufrimiento. Pero no quieres morir. A final de cuentas, no quieres dejar de existir, que no es lo mismo, quieres nada más Claro. que ese dolor deje de existir y la única salida que ves es pues acabando contigo misma y no es la salida. Hay demasiadas piernitas de las que te puedes ayudar que de verdad te van a hacer sentir bien y puedes salir, de verdad se puede. Me manda un mensaje, dice, él me está hablando de su hija. Dice, Sí. no, 3 intentos de suicidio además del cutting. Ok, ya me quedó claro porque sí, Ok. son 2 temas diferentes. Ahorita dice, ya estamos yendo con un psiquiatra, dice, vamos bien, dice, Dios nos bendice. Bueno, pues mucha suerte Gracias a Dios, ojalá. Muchas bendiciones. en esta gran lucha. Nos queda ya muy poco tiempo, no sé si, Sí, la tengo quieres la carta y luego vamos con el psicólogo que ¿Para nos diga Ok, dónde pedir ayuda, ¿no? Porque Sí, estamos claro, tocando claro. el tema y uno dice, bueno, ¿y a dónde voy? Esta carta yo la escribí el día del segundo intento. El día del ¿sale? segundo intento. Yo estaba llorando y me acuerdo que el papel todavía tiene las lágrimas ahí. El sol salió como todos los días y nada cambió. Ahora, ¿cómo le pido perdón por todo el daño que le hice a mis cercanos? Han pasado ya 12 horas desde que encontraron mi cuerpo y quiero aclarar que todo fue metódico. Yo tenía planeado que fueran 12 horas Claro. después. Yo sabía que ayer me iba a quitar la vida. Lo decidí de una forma que casi no recuerdo. La adrenalina no tiene ningún sabor y menos a una velocidad en la que cae un cuerpo para aplastarse en el concreto. Y en la ciudad se me dedicaron portadas y caracteres diciendo lo increíble que fui en vida, buen estudiante, buen hijo, buen amigo, buen hermano y trabajador. Yo sé de todo que todo lo que dicen es porque estoy muerto. Obviamente no se van a publicar las noches que pasaba en vela, ni el abismo que vivía, ni en el fondo del minuto antes que hice para saltar. Ahora me siento atrapado en la muerte, de la que ya no puedo volver. Puedo sentir lo que expresan y los que lloran en la caja con lo que un día fue mi cuerpo ya sin luz. Mi mamá creo que va a estar tranquila, aunque sabe que estoy descansando, por eso le toca consolar a las demás. Mi papá ni se ha dado cuenta, quizá en el transcurso del día le den la noticia por algún mensaje y se arrepentirá de nunca haberme querido conocer y la culpa no lo va a dejar dormir más. Él me preocupa. Mis hermanas van a llorar, los demás solo vienen por el morbo, por respuestas que ni siquiera yo hubiera podido responder en vida. Y la verdad es que como en la vida no hay respuestas, yo les puedo decir que acá en la muerte tampoco. Me da risa pensar que en este silencio mortal se puede encontrar la paz que no encontré en la luz de Dios de la vida. 24 horas después y ya no veo el mundo que conocía, todo para mí es vacío. Estoy pensando y pensando que si pudiera regresar el tiempo, a lo mejor no hubiera saltado. Eso fue lo que... Gracias, Luis. Antes de, precisamente de... pues, Antes de, querer eso es lo salar. que estabas, Claro, eso es lo que porque estabas dejando. ya después te das cuenta que... Sí. Pues es incierto, ¿no? No sabes qué hay después. Claro. A lo mejor yo creo que sí tomé, el saltar para atrás fue la mejor decisión que he tomado en lugar de para adelante. Gracias. Claro. Porque ahora estoy muy feliz, la verdad, y no es porque estemos aquí. Encontré en esta empresa, en este trabajo, amigos, encontré la confianza que ustedes me han dado para dar mi sección, para el programa, para burlarme de ustedes como ayer. Y de verdad les puedo considerar que sí, no sé si feliz, porque no sé si se puede alcanzar la felicidad plena en esta vida, pero sí estoy tranquilo, divertido y vengo a trabajar todos los días con el ánimo de siempre. Y yo lo que les puedo decir nada más desde mi punto de vista, como alguien que lo intentó 2 veces, es que del hoyo en donde estés se puede salir. Avísanos, te podemos ayudar como sea, te podemos ayudar y de verdad no hay pretextos, se puede salir de ahí. Gracias Luis. Hoy eres feliz, sea el concepto que sea de felicidad, hoy Sí, eres hoy feliz. estoy a gusto. Ya no más Gracias. falta que mi Cruz Azul sea campeón y miren. No, bueno, eso sí va a esa estar es otra canijo. historia. Gracias Luis. Se nos queda un minutito, don Pilar, muchas gracias. Bueno, yo nomás me quiero despedir con esto. Las autoridades han hecho campañas de prevención del suicidio, nos han pedido que seamos moderados al manejar la información cuando se trata de un suicidio. Y bueno, se ha hecho mucho, Pero si en las familias, en las personas donde hay un adicto, donde hay un enfermo mental, no se hace nada,
Todo lo que se haga en los medios de comunicación, las autoridades no van a servir de nada. Se necesita ponerle atención a sus hijos y ponerse atención entre todos, principalmente si hay una persona adicta, porque una persona adicta es un alto, Un potencial suicidio, potencial para el Ok. suicidio, y con esto termino mi intervención. Así es. Psicólogo, Adrián, Bueno, pues nada más decirles que en el Instituto de Salud Mental tenemos un número, es el 618-811-5690. En el Facebook, Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Ahí ustedes pueden tanto llamar como escribir algún mensaje en privado en la página del Facebook. Y bueno, tenemos instituciones, esta red que nosotros tenemos para prevención del suicidio, tenemos alrededor de 46 instituciones, desde Secretaría de Seguridad Pública, está Esmeralda, están los centros de integración, centros integrales de salud mental, el Hospital de Salud Mental, Secretaría de Bienestar, es decir, todas estas instituciones, colegios de profesionistas, tienen personas profesionales que los pueden atender. Entonces a nosotros nos toca concentrar, decidir, hacemos lo que nosotros llamamos un triage, ¿sí? Es decir, a dónde es adecuado enviar a esta persona para que sea atendida inmediatamente y que no ande brincando de Bien. centro en centro a ver cuál es el que le va a servir, ¿no? Tenemos gente especializada para saber a dónde lo vamos a canalizar, y es muy importante que hablen. Cualquier indicio, en lugar de decirle échale ganas, en lugar de decirle, oye, no estés exagerando, oye, bájale, se te va a pasar, es la adolescencia, traes tu crisis, ya andas, aguas. Hay que atenderlos y hay que ayudarse de un profesional. Eso sería lo que... Y bueno, pues un saludo de la doctora Ruiz Canán, Gracias. que no pudo estar acá, pero que está muy al pendiente. Está muy al Ella pendiente, ni lo siquiera me ha sabemos. dicho de cabeza. Muchas gracias. Brenda, ya nos vamos. Nos vamos, amigos, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que este programa sea de mucha ayuda para todos y sobre todo que aprendamos a hablar las cosas por su nombre sin temor y a pedir Sí. ayuda sobre todo. Ya basta de los silencios en la familia, hay que entrarle a los temas. Así es. Y bueno, pues ahí está uno de los temas que tenemos que abordar porque no sabes en qué momento se puede estar presentando. Gracias, que tengan ustedes un buen fin de semana.